me da mucho gusto darles la bienvenida. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Y pues gracias por conectarse y a nombre de la comunidad climática mexicana, reciban la más cordial bienvenida a este seminario titulado Financiamiento para la mitigación y adaptación con recursos nacionales y locales. En esta sesión vamos a tener el gusto de contar con la colaboración en el desarrollo del seminario de la Iniciativa Climática de México, institución que es parte de la comunidad climática mexicana, así como con la participación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Les agradecemos mucho su disposición a colaborar con nosotras en la realización de este seminario. Les recordamos que, la siguiente por favor, que este es el seminario número 21 de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional que son organizados por la comunidad climática mexicana. Estos se llevan a cabo todos los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles en nuestra página web comunidadclimaticamexicana.mx y en el chat van a poder encontrar el enlace. También, bueno, nada más quisiera hacer resaltar que este es el primero de los seminarios que tratarán específicamente sobre financiamiento climático a nivel subnacional y de manera extraordinaria en este mes tendremos 5 seminarios en lugar de 2, ¿no? Entonces les invitamos a que se conecten en el mayor número de estos seminarios que sea posible porque pues esperamos que les sea de mucha utilidad para que puedan pues avanzar en este tema que ha resultado de gran interés para los estados y los municipios. Bueno, la comunidad es un esfuerzo, como ya decía, conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, o la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global a través de consolidar una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, a través de seminarios, como es este caso, pero también de otro tipo de actividades que pueden encontrar en nuestra página web. Y el objetivo es promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de estas 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, nuestra comunidad crece y se fortalece todos los días y por todas las personas que siguen las actividades que desarrollamos, por las y los funcionarios, como los que nos acompañan hoy, el día de hoy, pero que también participan en esta y en otras actividades que realizamos, ¿no? Y por supuesto todas las organizaciones aliadas especializadas en cambio climático y que nos unimos para perseguir el mismo fin común, que es fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. Bueno, pues la siguiente, por favor. En nuestra comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios a partir de escuchar y conocer las necesidades de los gobiernos locales, y estos son los principales 7 temas que han visto, y el seminario del día de hoy pues está orientado, por supuesto, al eje de financiamiento, y pues bueno, sobre todo a raíz de la COP26 que ocurrió el pasado noviembre, este tema ha adquirido más y más importancia por todas las oportunidades que están surgiendo en el contexto internacional y que, bueno, ahorita ya platicaremos un poquito más adelante sobre toda la situación y el contexto nacional y subnacional. Bueno, les invitamos a visitar el sitio de la Comunidad Climática Mexicana. Siguiente, por favor. En donde van a poder acceder a toda la oferta de contenidos disponibles, como las grabaciones de seminarios pasados, otras convocatorias que tenemos abiertas, y ahí pueden escanear el
código QR que aparece en sus pantallas, o en el chat también van a poder encontrar el enlace para poder acceder. Ahora sí, ya entrando en materia de este seminario, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de José Alberto Valdés, quien nos acompaña, bueno, ya es titular de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética del Gobierno de la Ciudad de México. Mónica Castillo Cervantes, ella es coordinadora de programación y presupuestación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato. Rafael Robles también nos acompaña, director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo. Muchísimas gracias por donar su valiosísimo tiempo y compartirnos las experiencias que ahora nos van a compartir. Y por supuesto también nos acompaña mi colega Andrea Zafra, gerente de descarbonización para la Comunidad Climática Mexicana desde Iniciativa Climática de México. Mi nombre es Gabriela Alarcón, soy coordinadora del proyecto de la Comunidad Climática y esta mañana tendré el honor de moderar esta sesión. Así que bueno, ya, antes de comenzar, les voy a explicar brevemente la agenda de la sesión. Vamos a empezar con una breve introducción al tema y el marco conceptual por parte de Andrea Zafra. Después continuaremos con la presentación de los 3 casos de éxito o las experiencias, ¿no?, que nos platicarán, en donde José Alberto Valdés, de Ciudad de México, nos hablará de un proyecto muy interesante en cuanto a energía. Mónica Castillo Cervantes nos platicará, bueno, ella es del estado de Guanajuato, como ya les había dicho, y ella nos platicará un caso también muy interesante en cuanto a presupuesto estatal. Y Rafael Robles del estado de Quintana Roo nos platicará también otra vertiente que tiene que ver con impuestos, ¿no? Y todos estos proyectos en conjunto pues nos darán un panorama un poco más amplio sobre cómo se pueden financiar acciones climáticas con recursos propios, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, después de las intervenciones de nuestras panelistas, tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de ustedes, nuestro público, y esa sesión será moderada por Andrea. Y finalmente, pues daremos un breve espacio para las conclusiones y algunos otros anuncios que queremos compartirles. Conforme van avanzando las presentaciones, ustedes van a poder escribir sus preguntas o comentarios usando la función que está en el icono inferior derecho de sus pantallas, marcado como Q y A. Al final de estas presentaciones retomaremos sus preguntas para que nuestras panelistas las puedan responder. Así que, bueno, creo que ya está claro un poquito cómo será la dinámica de la sesión y pues ya sin más preámbulo, ahora sí, le cedo la palabra a Andrea. Andrea, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por la introducción. Bienvenida y gracias a todos nuestros participantes y a los ponentes estrella que hoy nos acompañan. Entonces, por favor, yo les voy a platicar, les voy a dar un marco conceptual a modo de introducir cómo está el panorama del financiamiento climático para después dar pie a las presentaciones de nuestros ponentes magistrales. Y bueno, me gustaría empezar con una definición sobre qué es el financiamiento climático. Y esta es una definición que considera la definición internacional como la definición nacional, ¿no? Y son los recursos financieros que apoyan la instrumentación de la política nacional y subnacional de cambio climático, así como las acciones de mitigación y o adaptación al cambio climático, sean públicos, privados o alternativos, locales, nacionales o internacionales, ¿no? Esto último referente a los recursos. Entonces es todo este tipo y distintas fuentes de recursos que existen para apoyar a la política y acción climática de forma general. La siguiente, por favor. Y bueno, entrando al contexto internacional y un poco en línea con lo que decía Gaby, bueno, si bien sabemos que desde la COP21 en 2015 se empezó a tratar de movilizar el financiamiento internacional, sobre todo desde los países desarrollados, para apoyar a los países en desarrollo, para que puedan tener más oportunidades de avanzar en su acción climática, ¿no? Porque como sabemos, esta área
de todos los países y todos los estados y todos los actores contribuir a acciones climáticas ambiciosas. Entonces, en esta última COP hubieron acuerdos y avances importantes que, si bien no habían avanzado tanto desde la COP 21, ahora ya parece ser que se empieza a movilizar un poquito más, ¿no? En este sentido, se prevé que alrededor de 500,000 millones de dólares se destinen a países en desarrollo entre 2021 y 2025. Y específicamente hay financiamiento y recursos que se han comprometido para algunos temas que fueron muy estratégicos en esta última COP26, como por ejemplo llegar a 0 emisiones netas, también para una transición justa e inclusiva del carbón a las energías limpias y para acciones forestales, ¿no? De conservación, que también sabemos son muy importantes tanto para adaptación como para mitigación. Y bueno, también hay algunos recursos que cada vez más buscan orientarse hacia la adaptación y no únicamente a la mitigación, que ha sido un poco el foco pues anteriormente, pero ahora ya se empieza a movilizar y a buscar esta sinergia, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, dentro del contexto nacional, por otro lado, tenemos que México es el segundo receptor de financiamiento climático internacional en Latinoamérica, detrás de Brasil, ¿no? Este es un dato del 2020 que seguramente se hizo con base en datos del 2019. Sin embargo, tras la desaparición del Fondo para el Cambio Climático en 2020, aunado a varios fondos que sabemos que desaparecieron, México se enfrenta a diversos retos para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus compromisos climáticos ante la comunidad internacional, ¿no? No es la única razón por la cual se enfrente a este reto. Sabemos que es algo complejo de alcanzar y que hay necesidades locales, estatales y nacionales que a veces se tienen que atender antes que el cambio climático, pero el objetivo es pues priorizar esta acción que sabemos nos podría beneficiar a todos, ¿no? Por otro lado, el presupuesto de egresos de la Federación de 2021 asignó cerca de 70 millones de pesos para la mitigación y adaptación al cambio climático mediante su anexo 16, y este ha sido el monto más alto hasta ahora del presupuesto de egresos de la Federación para acciones de mitigación y adaptación. Sin embargo, la evaluación del PEF, bueno, del presupuesto de egresos de la Federación, respecto a cómo se asignan los recursos para esta materia, indica que hace falta incluir indicadores que permitan evaluar el impacto de las acciones de cambio climático, así como reforzar su vínculo con la política nacional y yo diría subnacional también, ¿no? Entonces este es un poquito el panorama. Sabemos que hay muchos temas ocurriendo, no son los únicos, pero quise resaltar estos. La siguiente, por favor. Ay, listo, muchas gracias. Bueno, y en cuestión a cuáles son las implicaciones para un gobierno subnacional, ¿no? Porque a veces se habla mucho de la COP, que es a nivel global y no van tantas personas como nos gustaría, y luego está el tema nacional, que es otro nivel, y hay ciertos aspectos. Entonces, ¿cómo esto impacta a los gobiernos subnacionales? Pues bueno, para empezar, estos fondos internacionales respaldados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que son estas siglas que ven del UNFCCC, estos fondos son a veces difíciles de acceder, ¿no? Y más para un gobierno subnacional, porque normalmente se accede a ellos, bueno, en México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues bueno, se tienen que llegar a un proceso de acuerdos, coordinación que permita que un gobierno subnacional mediante un proyecto específico pueda aplicar a estos recursos, ¿no? Y aunado a esto es un proceso que requiere estudios de prefactibilidad técnica bastante rigurosos
y en algunos casos pues esto complica o retrasa el proceso. Y bueno, también por esto mismo que comento, pues algunos de estos procesos de aplicación pueden durar de entre 2 a 3 años, alrededor de ese periodo, y bueno, no es muy conveniente para algunos gobiernos locales debido a los ciclos políticos. Y bueno, nada más, no es México el único país que se enfrenta a estos retos. Hay varios países que experimentan lo mismo y es un estatus internacional de cómo están operando estos fondos, pero esperamos que con toda la movilización que viene desde la COP21 y que ha tomado más fuerza en la COP26, se puedan acceder más fácilmente a estos recursos. Claro que esto va a implicar pues fortalecer capacidades, acompañar técnicamente a los estados desde tanto el gobierno federal como instituciones especializadas para poder ayudarles a que accedan a estos recursos, ¿no? Y aquí el foco de este seminario no va a ser los recursos internacionales. Es por estas razones que queremos exponer mediante estos casos que traemos el día de hoy, cómo los gobiernos subnacionales han podido acceder u operar mecanismos de financiamiento internos que les están funcionando y cuáles son esas experiencias y lecciones aprendidas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, de forma muy general, les presento esta tabla donde se categorizan un poco los recursos por su origen, ¿no? En recursos propios podemos tener de los estados o gobiernos locales, podemos tener fideicomisos o fondos, asignación de presupuesto estatal, mecanismos de recaudación. Por otro lado, desde los recursos nacionales tenemos igualmente fideicomisos o fondos nacionales, la Banca Nacional de Desarrollo. En los recursos internacionales, si bien no ha sido tan fácil desde los gobiernos subnacionales en México acceder a los grandes fondos de cambio climático, hay apoyo técnico desde agencias internacionales de cooperación y o especializadas, créditos y o apoyo técnico de la Banca Multilateral de Desarrollo, y también existen fondos y alianzas regionales. Y por último está la banca comercial y sector privado, en la cual se pueden acceder recursos mediante créditos, bonos verdes o sustentables, que esto en este momento no muchos estados han podido acceder a esto, pero presenta una gran oportunidad y probablemente se hable de este tema en algún seminario posteriormente, de estos 5 seminarios que vamos a tener en mayo. Y por último, las asociaciones público-privadas. La siguiente, por favor. Entonces, la anterior, gracias. En este seminario nos vamos a enfocar en estos temas de recursos estatales, locales y recursos nacionales, de cómo los gobiernos, estos 3 gobiernos que hoy nos acompañan, han podido avanzar en el financiamiento climático con sus propios recursos o recursos nacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, nada más para explicar un poquito cuál es el objetivo de estos seminarios. Su objetivo general, como ya les comentaba, es mostrar buenas prácticas sobre financiamiento climático subnacional a partir de la generación o asignación de recursos propios. Y también el acceso a algunos fondos internacionales, que platicaremos sobre eso en el siguiente seminario, ¿no? Y hay 3 temáticas principales en las que estamos orientando algunos de estos seminarios. Una es para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas, otra para proyectos de captura de carbono forestal, y la última, proyectos de movilidad sostenible. En este caso, son varios temas porque aplica tanto la mitigación, la siguiente por favor, tanto la mitigación como la adaptación, en estos casos que nos presentarán los ponentes con los cuales estamos muy agradecidos por contar con su participación. Entonces, ahora sí, le regreso la palabra a Gaby para que podamos empezar con el primer caso. Muchas gracias a todos y que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias, André, por enfatizar y darnos este panorama. O sea, bueno, primero por darnos el panorama general de qué es el financiamiento climático,
y un poquito cuál es nuestra manera de abordarlo desde la comunidad climática mexicana a través del origen de los recursos que ya mencionaste y creo que lo dejaste muy claro. Pero también creo que es importante, pues nada más aclarar que esto está dirigido principalmente a recursos que los gobiernos estatales y locales pueden o generar o acceder para financiar esta acción climática. Ese es el enfoque. Por supuesto, es que acabo de ver que hay una pregunta sobre si hay incentivos para empresas, ¿no? Para que ellos puedan pues, realizar ciertas acciones pues, que contribuyan a esta acción climática desde el sector privado. Este no es tanto el enfoque de este seminario, pero sin duda probablemente algunos de nuestros ponentes puedan a lo mejor tocar el tema, si es que hay oportunidad, para mencionar si es que hay algunas actividades o iniciativas dirigidas a incentivar al sector privado para que tomen acciones, ¿no? Pero nada más hacer esta clarificación de que esto está un poco más dirigido hacia las acciones desde los gobiernos estatales y locales. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias y ahora sí le cedo la palabra a José Alberto Valdés, titular de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética del Gobierno de la Ciudad de México, y nos va a compartir el caso de la planta fotovoltaica de la central de abastos. Adelante, José, y después te dejo ya a ti la moderación, André. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, Andrea. Gracias. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y el agradecimiento a ustedes por invitarnos a esta participación. Por supuesto, al escuchar la plática de ustedes, pues yo traigo un proyecto presentado nada más en función de la central de abasto, pero el programa Ciudad Solar de la Ciudad de México tiene proyectos bastante amplios, como es el de los 300 edificios, el cual tiene el mismo limitante que la central de abasto, no generar endeudamiento. Sin embargo, como ustedes bien saben, todos estos proyectos se pagan solos y lo que tenemos es hallar la fórmula para que se logren canalizar los gastos programados en energía eléctrica a la instalación de sistemas, por ejemplo, en este caso fotovoltaicos. Entonces, pues sí nos gustaría mucho tener mayor participación en estas proyecciones porque andamos a la búsqueda así de implementar un proyecto de 15 megawatts en edificios públicos, que son 300 edificios, y la verdad que pues esta es una magnífica oportunidad. Bueno, creo que abrí con la conclusión, pero no es tan importante que no quería que se me olvidara, que es muy bueno este tema. Vean, vamos a platicar de la central fotovoltaica, de la central de abasto. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, es correcto. Bien, pues miren ustedes, la central de abasto, pues es lo que tienen ustedes ahí punteado con líneas rojas, es el límite de la central. Justo en la parte de afuera de la pantalla está la subestación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, a donde vamos a desahogar la energía de toda la central. Tenemos ahí una inversión de 400 millones de pesos que nos fue proporcionada en su integridad por la Secretaría de Energía a través del Fondo de Transición a la Sustentabilidad y la Sustentabilidad Energética, FOTEACE. La capacidad planeada es de 18 megawatts, para lo cual se utilizarán 30,000 módulos fotovoltaicos. Se espera generar 25 gigawatt hora por año y el plazo de construcción es 18 meses y a operación plena de la planta estaremos ahorrando 12,400 toneladas por año. Estos son los datos muy generales del proyecto. ¿Cómo está compuesto? Si pasamos a la siguiente, por favor. Me parece que pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, pues esta es un poquito redundante. Lo que pasa es que ya dijimos que es de CENER,
viene el desarrollo y la licitación y todo el proyecto lo está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Entramos en sociedad con Comisión Federal de Electricidad para el desarrollo de la planta de la central fotovoltaica. Entonces, la fase 1 ha tratado de pues, todo lo que son las ingenierías de todo el proyecto, la básica y de detalle, los dos sistemas fotovoltaicos de generación distribuida que se van a utilizar son los que tienen ustedes ahí en círculos amarillos. Estos dos sistemas de generación distribuida, que son 500 kilowatts cada uno, están diseñados para el área comunas y el área de subastas, que está por aquí, como ustedes ven, hay unos techos ahí medio de arco. Estos techos y todas las áreas comunes, es una comercial que se llama subastas, y todas las áreas comunes se van a alimentar con la generación distribuida de estas dos plantas. Están planeadas otras dos más que se van a formar 4 centrales de generación distribuida directamente interconectadas y cotizando a precio de tarifa, lo cual es más importante porque tenemos tarifas comerciales básicamente altas. Y la segunda etapa es la central fotovoltaica, que será 17, 16 megawatts, dependiendo de las dos restantes que se vayan a generación distribuida o bien que se integren. Si no cabemos en los centros de carga que están disponibles, pues entonces estaríamos yéndonos a las 17 megas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que ahí Perfecto. está. Ahí está Sí. Perfecto. La licitación de la generación distribuida ya está en curso, ya se asignó el contrato a una empresa de Jalisco nacional que se llama Fortius. Se asignaron 2 naves, cada una de 500 kilowatts, y se espera terminar las naves en el día 30 de junio de este 2022. Y en forma paralela ya está corriendo, me gustaría que lo escuchen toda nuestra audiencia, que escuchen que es muy probable que la siguiente semana o a más tardar la siguiente, o sea, estamos ahorita del 9 al 14, la siguiente del 16 de mayo al 23 pudiera lanzarse ya la licitación o a la siguiente, pero no pasa de mayo que salga la licitación para una primera etapa. Ahora les voy a comentar esto. Del restante de las 16 megawatts o 17, nada más se van a licitar ahorita entre 10 u 11 más. Ahorita les comento. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí estamos. La idea es terminar en diciembre de este año con el sistema completo, la generación distribuida, como les decía, las plantas que van a estar interconectadas con net metering, nada más net metering, van a estar en el mes de junio ya funcionando, y ya el contrato adjudicado, pues esperamos tenerlo ya en junio, julio, para de manera muy pronta, muy expedita, se construyan los restantes, capacidad restante hasta diciembre de este año. La siguiente, por favor. Ok. Se han analizado 2 modelos de negocio, es muy importante esto. Fíjense ustedes que si bien el fondo que hemos recibido, ese fondo perdido, que viene de FOTEACE, pues sí queremos tener las mejores condiciones. Entonces, una de ellas, ¿cuáles era para la distribución de la energía? Que se dé la distribución de la energía en las mejores condiciones. Una de ellas es con las reglas de mercado vigentes, que son las de 2013 y que siguen vigentes y que lo van a estar. Entonces, sería hacer un contrato de cobertura
con CFE calificados para que CFE calificados convirtiera a la SEDA en un usuario calificado y después irse con los 4,225 locatarios, los cuales tendrían que recontratarse en un sistema con el nuevo calificado. Eso es porque no puede entrar la otra filial de Comisión Federal, que es suministro básico, porque pues no tendría acceso a la energía de manera directa, como lo hacen las plantas de net metering. Como esto se nos hizo demasiado complicado para socializar este proyecto con 4,245 usuarios, pasamos a la siguiente, por favor. A tomar la energía generada en la central de abasto, irnos con Comisión Federal de Electricidad calificados y llevarlo a algún usuario calificado del gobierno de la Ciudad de México. Esto quiere decir que ya tendríamos la posibilidad de venderle la energía a nosotros mismos, que somos gobierno de la Ciudad de México, y con la energía, el producto de la venta se podría hacer mejoras a la central, que es el mejor modelo posible. La siguiente, por favor. Entonces, pues aquí está, la planta es propiedad del gobierno de la Ciudad de México. El operador y comercializador y administrador va a ser la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la EPS1, va a ser el operador del sistema. Después pasamos con suministro calificado y nos vamos al sistema de transporte eléctrico. De estos tres que tenemos ahí, con quien decidimos a pasarle la energía es al sistema de transporte eléctrico, quien lo que pague por la energía entra directamente a los fondos de la central de abasto. La siguiente, por favor. Muy bien. Estamos buscando proyectos emblemáticos, por eso decidimos que nos fuéramos con el sistema de transporte eléctrico. Ese que tienen ahí es un pequeño videíto, ese cuadrito que se ve sin forma, es un pequeño video que no va a correr ahorita por el formato de la presentación. Pero lo que sí es un hecho es de que si nosotros podemos alimentar a los trolebuses de la Ciudad de México nuevos, de los cuales ya se tienen aproximadamente 200 en la actualidad, y estos tienen almacenamiento, pues nosotros podemos tener 85 megawatts hora de almacén en los trolebuses, y como los trolebuses tienen 75 kilómetros, 60 kilómetros de autonomía, pues entonces ellos pudieran trabajar ciertos tramos en la noche de manera autónoma con energía que se provee desde la central de abasto. La siguiente, por favor, nos vamos a ir más rápido. Y aquí tenemos que la central de abasto va a generar cerca de 27 gigawatt hora, y pues los trolebuses están consumiendo 24.6, o sea que sí podríamos decir de manera contundente que la Ciudad de México va a tener trolebuses solares. Entonces, eso nos ha llamado mucho la atención, porque pues aparte de lo beneficioso que es trabajar con la energía solar directa para el sistema de transporte, pues el hito vale la pena porque sí nos coloca en una ciudad de vanguardia, y pues no hay que perder de vista en estos escenarios al diseñar políticas públicas. La siguiente, por favor. Y bueno, no solamente están los trolebuses, está el cablebús, está el sistema de Metrobús, todos ellos con amplios patios para poder trabajar sistemas fotovoltaicos. El mismo sistema de trolebuses tiene más capacidad para más de 7 megawatts en energía solar fotovoltaica, y el Metrobús tiene otro tanto, de donde podemos ir verificando este tipo de proyectos a futuro. La siguiente, por favor. Ya estoy a 1 minuto de terminar, nada más, me voy a robar 1 minuto más. La siguiente, por favor. En el desarrollo de la obra, pues aquí lo que ustedes ven, pues ya ese es
escarbar para la media tensión y colocarse, ir a la terminal. La siguiente diapositiva nos va a afrontar uno de los grandes hechos que nos tienen ahorita y que es motivo de esta plática en el estudio de impacto social que hicimos, porque tuvimos que entregar un impacto social a la Secretaría de Energía. Se nos exigió que las naves antes de instalar fueran impermeabilizadas y nosotros habíamos visto a la impermeabilización como un producto de la venta de la energía, como uno de los productos, o sea que sí estaba contemplada la impermeabilización, pero el estudio social pues se nos exigió que fuera previo, entonces ahí hace falta traerse el dinero previo y hace falta, por supuesto, socializar esta información para pues tratar de obtener los fondos adecuados. La siguiente, por favor. Adicionalmente, al retirar los escombros, los impermeabilizantes anteriores, pues se van encontrando tablillas dañadas, pedazos de losa dañados que se tienen que ir rellenando, reparando. Y sorpresa, la siguiente, por favor, tenemos que muchas de las partes de la losa ya están muy dañadas, lo cual hace imposible que los bastidores se apoyen sobre la losa y se tienen que generar estructuras de columna a columna, y como las columnas tienen 12 metros, pues se tienen que hacer estructuras de 12 metros, lo cual encarece también considerablemente el proyecto. Resultado, pues que estamos buscando ya otro cofinanciamiento, otra coinversión para concluir el proyecto a su capacidad comprometida. Uno de los posibles coinversores es la misma Comisión Federal de Electricidad, quien va a operar como ingeniero y tiene un fideicomiso de energías limpias con una cantidad pues razonable de dinero, y pues nosotros estamos buscando esa aportación por parte de Comisión Federal y, de no ser posible, pues por parte de otros fondos, que es ineludible tener acceso a esos fondos para concluir el proyecto a su capacidad comprometida, dado los problemas que se han venido desarrollando en el avance y la evolución del proyecto. Sí, por supuesto que hicimos prospectivas, hicimos estudios geológicos y todo, pero ya partes muy ocultas no fueron así detectadas, y es por eso que ahora pues tenemos que usar estructuras mucho más robustas y por supuesto que más costosas. La siguiente, por favor, y ya concluimos. Muy bien. Pues esto es el proyecto. El proyecto está andando, el proyecto va a ser concluido, y sí estamos requiriendo por ahora de esta reinyección de fondos, que nos va a encantar platicar con los correspondientes organizaciones. Pues ese es el proyecto y les agradezco mucho su invitación y estoy a sus órdenes. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Alberto, por compartirnos este proyecto tan complejo y tan interesante, y creo que tiene pues mucho potencial para ser escalable. Bueno, pues sin duda podremos ahondar un poquito más sobre este tema en la sección de preguntas y respuestas, pero ahora les doy la palabra a Mónica Castillo Cervantes, coordinadora de programación presupuestal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno de Guanajuato, y ella nos compartirá el caso ahora del anexo 16 de la Ley del Presupuesto General de Egresos de Guanajuato. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, te agradeceré mucho si puedes ser breve. Tienes 12 minutos para no extendernos mucho y comernos las secciones de preguntas y respuestas. Gracias. Por supuesto que sí, claro. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los participantes que hoy nos acompañan. Antes que nada, quisiera agradecer a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato la invitación por parte de la Comunidad Climática Mexicana para participar en este evento. Si quieren, a la siguiente, por favor. En este caso particular, vamos a presentar cómo integramos nosotros un anexo de cambio climático justamente a la Ley del Presupuesto General de Egresos. Es importante mencionar que nosotros, como Secretaría de Finanzas, somos los rectores del modelo presupuestario, y en ese sentido
nosotros vemos sobre todo en esta parte del modelo la parte estratégica. Entonces es un proceso sencillo, pero es que es un proceso que integramos y utilizamos para otros enfoques transversales, no solo para el de cambio climático. Entonces lo comentamos rápidamente. El primer paso es definir los clasificadores para efectos de determinar qué objetivos vamos a atender con las acciones o las intervenciones de gobierno. El segundo paso es elaborar una guía para la construcción de este anexo. ¿Por qué una guía? Porque es importante comentar que la elaboración del anexo incluye a todas las dependencias y entidades que contribuyen a este enfoque transversal en específico. Entonces es importante explicarles qué es lo que tendrían que hacer. El paso 3 es analizar y clasificar estas acciones para poder proponer los artículos que irán dentro de la ley del presupuesto general de ingresos y finalmente integrar el anexo. La siguiente, por favor. En el caso específico de nuestro estado, es la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial quien maneja la política ambiental y en ese sentido estos clasificadores fueron determinados por ellos a través de una adaptación de la Unión Europea. Es importante también comentar que el proceso lo implementamos con una asesoría técnica de Eurosocial y ellos también nos ayudaron a definir estos clasificadores, ¿no? El primero de ellos tiene el objetivo de mitigación del cambio climático, que ustedes mejor que yo conoce. El objetivo es mantener justo esa temperatura promedio anual abajo del 1.5. Es un objetivo que está plasmado en el Acuerdo de París. El segundo objetivo es la adaptación, en donde se identifican actividades que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, ya sea de los sistemas humanos y o naturales. Esto quiere decir prevenir y preparar, mejorar la capacidad de respuesta y de mejora continua ante los efectos adversos del cambio climático. El siguiente, por favor. El segundo paso es justo la integración de esta guía, en donde le explicamos a las dependencias y entidades qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que identificar estas acciones. Este es un índice general que utilizamos, insisto, para todos los enfoques transversales, porque la intención es aplicarlo al modelo presupuestario. Entonces, los primeros dos son objetivo y justificación, el decirles por qué y para qué estamos integrando este anexo. La parte normativa en términos de acuerdos internacionales en los que tenemos que estar participando, la parte normativa de leyes estatales y nacionales. En términos de marco conceptual, en este caso específicamente términos específicos de cambio climático, el proceso que se llevará a cabo para identificar las acciones y clasificarlas, y finalmente el mecanismo de seguimiento, que es lo que tendrían que atender las dependencias y entidades ya durante el ejercicio del gasto. La siguiente, por favor. En términos de la clasificación de acciones, ¿cuáles son los pasos que seguimos? Primero, se hizo un análisis y clasificación preliminar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que como comenté, es quien lleva la política ambiental en el Estado. Posteriormente se hicieron ya mesas de trabajo con las dependencias que participan para validar esta clasificación, es decir, tratar de entender un poco mejor las acciones que se realizan, por ejemplo, en una Secretaría de Obra Pública o una Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y poder validar estos procesos y proyectos, para posteriormente documentar las acciones que se llevarán a cabo en contribución a los dos objetivos plasmados anteriormente. La siguiente, por favor. El siguiente paso fue definir junto con la Secretaría estos artículos que se integran a la Ley del Presupuesto General de Ingresos, específicamente para las asignaciones a la atención del cambio climático. Esto refiere al anexo 16, de la ley, y se incluye en el articulado el importe que se destina a este tema en particular. En el caso del ejercicio 2022 son 1,042 millones. Este es recurso estatal. Aquí todavía no integramos la parte de financiamiento internacional a la que podríamos estar accediendo, por ejemplo, o que estamos buscando como Estado para efectos de financiar estos proyectos, ¿no? O estas acciones. Y un segundo artículo para efectos de establecer las obligaciones que tienen las dependencias durante el ejercicio del recurso. Es decir, ellos cada trimestre tienen que entregar información físico-financiera y las acciones que se realizan para efectos de saber, ok, ya lo pusimos en el presupuesto, ya no lo autorizaron, ahora, ¿cuáles son los resultados que obtenemos a través de este recurso? La siguiente, por favor.
Este es un pequeño ejemplo de cómo aparece en la ley el anexo del presupuesto de egresos, en donde, como comento, nuestra intención es estandarizarlo lo más posible para otros enfoques transversales y en ese sentido tratamos de meter la parte estratégica. Como bien comentaron, es un proceso que va creciendo de forma gradual. En este momento, para efectos de armar este anexo, es importante mencionar que es el primer año que se elabora de esta forma. Entonces, la intención es integrar esta información estratégica para posteriormente, como también ya bien mencionaron, poder medir los impactos, ¿no? Que esa es la parte a la que quisiéramos llegar. Ok, hoy ya tenemos las acciones, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos cuánto dinero le vamos a destinar, pero al final la parte importante y relevante es, ok, ¿qué es lo que estoy obteniendo yo a través de este recurso, ¿no? ¿Cómo estamos impactando efectivamente en el tema de adaptación o mitigación? En este sentido, bueno, viene el programa presupuestario, los bienes o servicios que se prestan a través de este mismo, los procesos y proyectos de cada una de las dependencias y entidades que contribuyan ya sea a un objetivo de adaptación, mitigación o ambos, y las principales acciones que se realizan a través de estos procesos y proyectos. Finalmente, el importe estatal para el ejercicio 2022 de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Nosotros como Secretaría de Finanzas tenemos un micrositio para el paquete fiscal de cada ejercicio. En este caso particular, lo que mostramos como parte del anexo 16 en la diapositiva anterior viene ya en un formato de datos abiertos en donde se identifican todos estos aspectos en el tema de enfoques transversales que viene en la esquina inferior izquierda. Y ahí lo que nos baja es un Excel que incluye justamente no nada más el tema de cambio climático. Nosotros en el gobierno del estado, como parte del modelo, hoy integramos un tema de niñas, niños y adolescentes, un tema de equidad de género, de programas sociales y de cambio climático. La siguiente, por favor. En términos del ejercicio del gasto, ya como parte del seguimiento, contamos con un portal de presupuesto abierto. Este portal tiene como principal objetivo llegar a la ciudadanía con un lenguaje mucho más ciudadano, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí nosotros presentamos justamente a nivel de programas presupuestarios cómo traemos la información de enfoques transversales. La siguiente, por favor. En una infografía muy sencilla, en donde viene la información de a qué objetivos de la Agenda 2030 estamos contribuyendo. Claro, es un tema de adaptación, mitigación. Entonces, el objetivo que más atendemos es el tema de acción por el clima. Viene la distribución del presupuesto autorizado y la verdad es que este portal es interactivo. Si ustedes gustan tener acceso, es un portal que les permite también ir viendo lo que tenemos ya dentro del presupuesto. La siguiente, por favor. Adicional a este portal ciudadano, la intención de gobierno del estado es también trabajar con informes trimestrales para la cuenta pública. ¿Qué información consideramos que es muy importante presentar a la ciudadanía? ¿Cuáles son los objetivos que estamos atendiendo, ya sea adaptación, mitigación o ambos? ¿Cuál es el avance físico y financiero por cada uno de estos procesos y proyectos? ¿Cuáles son las principales acciones que se realizaron durante el trimestre para contribuir a estos objetivos? Y esto viene en un formato Excel. Justamente el objetivo es tenerlo para los 4 trimestres y finalmente presentarlo ya en una cuenta pública anual. Entonces, como comenté, es la primera fase de un proceso que queremos que crezca de manera gradual, en donde podamos llegar a un nivel de detalle mucho más específico y donde podamos tener información que hoy nos indique o nos permita analizar las fuentes de financiamiento que estamos usando para atender este tema, ¿no? Es bien importante, como comentaban ustedes, el empezar a buscar fuentes internacionales, que en el caso de Guanajuato, justo estamos empezando una asesoría técnica con el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Justo pensando en esa fase 2 de cómo podemos incrementar los recursos para efectos de atender estos dos temas. Y pues al final es un primer paso, es parte del modelo y
lo queremos utilizar para otros enfoques transversales, pero al día de hoy es el primer paso que tenemos para efectos de cambio climático. Muchísimas gracias. Esa sería mi participación. Excelente. Mónica, muchísimas gracias por compartirnos la explicación tan clara sobre esta importantísima herramienta para la política climática del Estado, sobre todo porque pues es la manera en donde se pueden alinear presupuestos con las ambiciones o con los objetivos climáticos, ¿no? Desde el gasto general, pues sí, del gobierno del Estado, y pues sí, lo que mencionas de la importancia de evaluar su impacto, ajustar si fuera necesario para que se pueda mejorar cada vez más su aplicación e incluso incorporar nuevas fuentes de financiamiento como el internacional que mencionas. Bueno, pues podemos igual retomar más sobre este caso que nos compartes en la sesión de preguntas y respuestas, pero por ahora le voy a dar la palabra a Rafael Robles, director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo. Muchas gracias, Rafael. Nos vas a compartir el caso de impuestos verdes con enfoque de adaptación. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco desde luego la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Les pediría que pasáramos la siguiente lámina de una vez. Y voy a empezar diciendo algo que es en realidad una curación en salud. Empiezo por decir que los colegas que me anteceden han puesto la vara muy alta en sus exposiciones y esto me significa desde luego un reto al cerrar este relato, pero hay algunas otras cosas que también necesito compartir con ustedes antes de entrar en materia. Uno es, cuando me pidieron armar esta charla, esta contribución para este seminario, me quedó rondando en la mente la pregunta de si tenemos en realidad en el estado de Quintana Roo historias de éxito que ofrecer en términos de una recaudación verde. Y la verdad me quedo con muchas dudas acerca de que tengamos historias de éxito. Lo que tenemos son historias a veces bastante frustrantes de tropiezos, de intentos que pueden resultar muy interesantes, pero que no han resultado digamos, en la eficacia que habríamos esperado. Sin embargo, en un contexto como este seminario, creo que compartir los tropiezos sí contribuye al fortalecimiento de las capacidades y a la búsqueda de buenas prácticas cuando se someten estos tropiezos a la crítica. Otra cuestión que quería compartir con ustedes es el hecho de que no toda recaudación es impositiva y verán a lo largo de mi intervención que hablaré también de derechos, de donaciones, de compensaciones y de otras formas de encontrar recursos en fuentes locales o nacionales que nos permitan financiar acciones de adaptación particularmente. Hay otras fuentes de financiamiento en un estado que como Quintana Roo tiene un gobierno relativamente pobre frente a la riqueza de la entidad, pero estas fuentes de financiamiento que son ya de carácter internacional serán, espero, materia de otro seminario y hay otras experiencias que podríamos compartir con ustedes en ese terreno. Y luego hay este tema en el que hay una gran avidez actualmente, que es el tema de los mercados de carbono, un tema emergente de alguna manera, en el que hay un gran apetito por animar mercados de carbono que también se pueden convertir en fuentes de recursos para alimentar acciones de adaptación en materia de cambio climático, pero lo cierto es que en un proceso algo desordenado de crecimiento, este mercado hoy presenta una gran cantidad de espejismos, despierta optimismos y ambiciones a veces un poco fantásticas. Y desde luego también hay, pues sí, vendedores de espejitos que prometen a comunidades y organizaciones recursos que después no logran aportar. Pasamos a la siguiente, por favor. El Estado ha intentado muchas vías para generar instrumentos financieros
que permitan captar los recursos destinados expresamente a atender temas relacionados con el cambio climático, y operan con diferentes niveles de éxito y diferentes grados de eficacia y de eficiencia. El primero, ya desde 1998, se constituyó un fideicomiso traslativo de dominio irrevocable que creó el gobierno del estado vinculado con la empresa Caribe Paradise, una empresa hotelera, sorprendentemente en Quintana Roo, una empresa hotelera. Y este fideicomiso se constituyó con el propósito de crear y manejar un área natural protegida en el hoy municipio de Puerto Morelos. Y la intención está vinculada con un proyecto desde luego, de adaptación basada en naturaleza, en la que la empresa y el Estado comprometen bienes destinados a la conservación de servicios ambientales y ecosistemas. Posteriormente, en 2004 y después con modificaciones en 2005, 2009 y 2010, se creó un fideicomiso público de inversión y administración para la restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre del estado de Quintana Roo, con el propósito de administrar los recursos recaudados por concepto de concesiones, autorizaciones y usufructos en la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. Como ustedes sabrán, quienes habitamos estados con litoral, tenemos un arreglo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que distribuye la captación de estos recursos de zona federal de manera tal que los empleen en primerísimo lugar los municipios que tienen acceso al litoral, en segundo lugar los gobiernos estatales y en tercer lugar la federación. Y estos recursos se destinan fundamentalmente para el manejo de estos terrenos litorales. En el caso de Quintana Roo, la mayor parte de los recursos que se obtienen por estos pagos de derechos por concesión y autorización se están destinando a lidiar en un trabajo realmente de Sísifo con el problema del sargazo, que a veces resulta una idea un poco como de tirarle dinero bueno al malo, al no atender precisamente las causas de este problema, que son causas globales y de cobertura internacional, y que nacionalmente y localmente atendemos nada más como un efecto en el que estamos, digamos, pagando el precio de un desequilibrio ambiental vinculado con el cambio climático global. Y también se ha creado un fideicomiso para el manejo integral de la zona costera, desarrollo social y seguridad para el estado de Quintana Roo. No me pregunten por qué se incluyó esta idea de desarrollo social y seguridad, pero el propósito fundamental de este fideicomiso, constituido en 2018, es la generación de instrumentos financieros que apoyen el desarrollo costero con una visión integral y de sustentabilidad socioambiental, y en él recae el manejo de un instrumento en el que voy a extenderme un poco más si me da tiempo, que es un seguro paramétrico para la protección de arrecifes. La siguiente, por favor, ya estaba tratando yo de cambiarla aquí mismo. Algunos otros instrumentos que merece la pena destacar son los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal que celebra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Quintana Roo y los municipios costeros de la entidad. Estos convenios de colaboración generan derechos de saneamiento ambiental que se establecen por decreto. Los decretos citados ahí son decretos que tienen cobertura municipal y que de alguna manera generan recursos que supuestamente debieran ser destinados al saneamiento ambiental y que, sin embargo, lo cierto es que los municipios, que son quienes deciden el destino de los recursos, suelen orientarlos a cubrir otras necesidades que tienen los municipios y que no están precisamente vinculados con el saneamiento ambiental ni con el medio ambiente. Otra cuestión que merece la pena destacar
es la estrategia ambiental de Sactún. Sactún es una empresa de la que ustedes habrán oído hablar recientemente con mucha insistencia en las noticias nacionales. Es esta empresa vinculada con Vulcan, que extrae de un área cercana a Playa del Carmen material pétreo y que por razones de su impacto ambiental que todos conocemos y reconocemos desde que se inició la operación de esta empresa, ha generado un mecanismo de compensación de impactos que aporta recursos muy particularmente dirigidos al manejo de áreas naturales protegidas y a la conservación de la biodiversidad en el estado de Quintana Roo. Y por último, un intento, digamos, de alguna manera precario, fue la instalación de un fondo climático para la península de Yucatán al calor de la COP16, cuando se estableció una alianza de sustentabilidad de la península de Yucatán, que después un juez decidió considerar insubsistente. Acompañando a esta alianza se creó un fondo climático de la península de Yucatán con respaldo de una organización no gubernamental de Nature Conservancy, operado por las 3 universidades públicas de la península, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Campeche. Este organismo, que está en manos de las universidades, ha operado de manera muy esporádica, realmente a mi juicio poco ambiciosa, pero es un sitio, es un fondo que permitiría captar recursos de diversas fuentes que se aplicasen en proyectos de adaptación y de mitigación a nivel peninsular, que la península de Yucatán, entre otras cosas, lo que ofrece es una homogeneidad ambiental tal que permite pensar en proyectos de cobertura regional de importancia. La siguiente, por favor. Perdón, esta creo que es un exceso. Pasa la próxima. Ok. Hay un impuesto más que está todavía en ciernes, que es el Visitax, un impuesto al turista extranjero. Yo incluso tengo mis dudas de que deba llamarse impuesto a un instrumento que los turistas pueden elegir pagar o no. En realidad, lo cierto es que se visita esta página que aparece ahí, visitax.us o www.mexicodestinos.com, y ahí se describe cómo se paga el Estado. Supuestamente los turistas extranjeros debieran pagar este impuesto al entrar a Quintana Roo, y este impuesto estaría destinado estrictamente para cuestiones de conservación y manejo del medio ambiente. Todavía es pronto para evaluar la eficacia de este impuesto, como les digo, está todavía en ciernes, pero es un instrumento que, por lo menos en términos de los estudios realizados, para los turistas que visitan el estado, hay una disposición a pagar y una voluntad por pagar y una demanda por garantizar que con transparencia se muestre que los recursos que se están aportando a través de este impuesto van a dar precisamente a atender temas de conservación de biodiversidad y de adaptación a cambio climático. Ahora sí, la siguiente. Un instrumento adicional que no es precisamente un impuesto, que es pago de derechos, que es algo que hemos intentado llevar a cabo en el Estado, un poco siguiendo el paso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que capta derechos de manera importante en la administración de áreas naturales. En el Estado hemos logrado meter estas 3 áreas en un esquema de pago de servicios, de pago de derechos por acceso al área, que son el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, la Reserva Ecológica Estatal Laguna Manatí y la Reserva Ecológica Estatal Santuario de Manatí, que se opera a través del Centro de Adaptación y Rehabilitación de Manatís. Lo cierto es que todavía se capta muy poco, pero la virtud que tiene aquí este tema es que lo que sí hemos podido garantizar en acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, es que estos recursos retornen en efecto a la operación del Instituto
de biodiversidad de áreas naturales protegidas del Estado actualmente a mi cargo, cosa que nos permite operar las áreas protegidas de la entidad y que esperamos crecer en ambición en adelante. Una más. Si todavía tengo tiempo, les presento la estrella de los instrumentos financieros del Estado, que es la adquisición del seguro paramétrico contra huracanes para la protección de arrecifes. Este instrumento fue el primero en su tipo a nivel mundial. Los arrecifes de Quintana Roo fueron el primer bien natural asegurado por un seguro paramétrico contra arrecifes. Para quienes no están familiarizados con el concepto del seguro paramétrico, es distinto del seguro de un auto. Cuando tenemos un auto asegurado y tenemos un accidente, llega el evaluador y evalúa el costo del daño al auto. Y es lo que el seguro cubre, o por lo menos parcialmente cubre. En el caso de los seguros paramétricos, lo que se evalúa antes del hecho es la dimensión del impacto. De manera que se genera una estructura de pagos que empieza con huracanes de baja intensidad y va incrementándose a medida que los huracanes crecen en intensidad. Y esto nos permite tener, digamos, la garantía de que los arrecifes, que son un bien fundamental para Quintana Roo, están protegidos a lo largo de todo el año. Entiendo que me están avisando que me queda poco tiempo, de manera que le voy a meter un poquito de velocidad. Si pasamos a la siguiente. La historia de este instrumento empieza en marzo de 2018, cuando se genera este fideicomiso para el manejo integral que administra el recurso del seguro. En septiembre de 2019 se establece ya oficialmente el fideicomiso y se inician los procesos para contratar un seguro con Banorte en julio 2020. Desde julio 2020 hasta octubre de 2020 todo pasó como sin pena ni gloria, hasta que los huracanes Delta y Zeta azotaron el norte del estado de Quintana Roo, y entonces esto detonó el seguro. En marzo de 2021, por primera vez, se emitieron recursos de este seguro paramétrico y se destinaron en su totalidad a trabajos de rehabilitación y restauración del arrecife y la duna costera afectados. La verdad es que como fue de relativamente baja intensidad el huracán, el pago de la póliza fue nada más del 40% de la cifra asegurada, y esto ha permitido llevar a cabo dos proyectos con el Instituto Nacional de Pesca, una propuesta con una ONG, Oceanus, y otra con otra organización no gubernamental, Fauna y Cultura, que actualmente están llevando a cabo trabajos de restauración del arrecife, y permitió además comprar la nueva póliza hoy vigente que debe vencer hacia finales del mes de junio de este año. La siguiente, por favor, y ya termino muy pronto. Muy rápidamente, de los 17 millones de pesos que se obtuvieron de esa primera emisión del seguro, 10 millones de pesos se destinaron a trabajos de restauración del arrecife. Parece poco, pero en realidad significa el tener una labor consistente en el Estado, con brigadas en sitio, en campo, trabajando cotidianamente en trabajos de restauración, y lo podrán hacer de manera sostenida en el tiempo venidero. Ha sido importante capacitarlos y conformar las brigadas formalmente. La siguiente. También se estableció un fondo de $1 millón de pesos de emergencia para atender daños a los arrecifes después de tormentas o huracanes. Daños a los arrecifes, cada vez que pega una tormenta los hay, y hay que atenderlos muy rápidamente. No podemos ni siquiera esperar a que se emita el recurso asegurado.
sino que al día siguiente, en cuanto se abren los puertos después del impacto de una tormenta o un huracán, hay que salir a poner de pie las colonias de coral que se hayan perturbado o roto, y esto requiere recursos, y son recursos de los que podemos disponer de manera inmediata. La curva de aprendizaje para lograr tener ese fondo a disposición inmediata, créanme, no fue nada sencilla. La siguiente, por favor. Y por último, se ha contratado una póliza por un costo de 6 millones de pesos, que es la que hoy está vigente, y el año que sigue, o sea, la siguiente póliza, va a contar además con la contribución de una donación de una agencia que ha visto con interés el hecho de que tengamos esta primicia de seguro paramétrico, que es la fundación, el Centro de Resiliencia de la Fundación Adrián Ars Rockefeller, que va a donar un monto importante que nos va a permitir tener una póliza más ambiciosa para el año próximo. La que sigue, por favor. Con esto termino. Les agradezco su paciencia y su interés. Dejo ahí mi correo para quienes gusten contactarse, para que les podamos proporcionar más información o datos duros, y quedo a sus órdenes para preguntas en su caso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafael. También tu presentación muy completa, bien interesante, y bueno, aunque la primera parte se enfocó más hacia la cuestión de la recaudación, ¿no? Del lado de los ingresos. También este último instrumento del seguro, pues también es interesante por la parte de proteger, ¿no? Estos gastos extraordinarios debido a huracanes. Pero pues creo que ya con esto pasamos a la sección de preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Así que, bueno, para esto le voy a ceder la palabra a Andrea. Ya hicimos un ejercicio para recabar algunas de las preguntas que aún no han sido respondidas a través del chat. Así que adelante, Andrea, por favor. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a los tres ponentes. Estuvieron muy interesantes sus ponencias y desde distintos ángulos. Me parece que se abordó muy bien qué opciones hay desde el interior de cada estado poder financiar acciones de cambio climático. Ya estábamos recabando algunas preguntas, nos llegaron varias preguntas. Sin embargo, por el tiempo me gustaría que cada ponente pudiera atender una pregunta, y las que queden pendientes a lo mejor podemos hacérselas llegar a nuestros participantes posteriormente. Entonces, en ese sentido, y siguiendo el orden que tuvimos de las ponencias, llegó una pregunta para el doctor Valdés sobre cuánto tiempo se llevó el proceso para adquirir los recursos para la planta fotovoltaica, y en el caso de los paneles fotovoltaicos, ¿qué parámetros se evaluaron en el sistema fotovoltaico para adquirirlos? Bueno, son dos preguntas, pero que son de la misma persona. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo toma? En realidad es rápido. Lo que sí hay que hacer es que hay que esperar, porque el Fondo de Transición Energética sesiona 2 veces al año. Generalmente es en los meses de mayo, junio y noviembre, diciembre, más o menos. Entonces ahí tú bajas del portal web de las reglas de operación, las bajas, todos los formatos, los llenas, y sí te asesoran, vas, vienes, preguntas, te enteras cómo opera el consejo. Es un equipo muy, muy competente, muy profesional, que está ahí apoyando a todos los usuarios. Entonces ya con eso, ya llegas con un prearmado, pues ya bien dirigido. Ya depende de lo que el consejo en sí decida sobre tu proyecto. Y eso pues es en una sesión, y pues prácticamente en 1 o 2 semanas dan el veredicto, y después el proceso de resultar aprobado tarda como de mes y medio a 2 meses, ya la consecución objetiva del recurso, ya tenerlo en la cuenta para trabajar. Entonces, pues sí, esperar a que sesione,
previamente hay que trabajar cuando menos un par de meses para hacer un buen documento, bien soportado, y después otro par de meses. Después estamos hablando de unos 4 meses aproximadamente. Perdón, ¿qué criterios utilizamos? Miren ustedes, nosotros, más que criterios, decidimos en este caso ir con Comisión Federal de Electricidad al proyecto porque ella tiene, digamos, a todos los agentes involucrados a como nos exige el mercado. Tiene generadores, tiene distribuidores, tiene suministradores. Entonces, por eso es que decidimos hacer este convenio con Comisión Federal de Electricidad e hicimos un contrato de prestación de servicios de Comisión Federal para con nosotros. Entonces, ya con esto, inclusive Comisión Federal se encargó de toda la ingeniería básica del proyecto, la ingeniería de detalle, de la licitación y la supervisión. De hecho, todo está en manos de Comisión Federal de Electricidad. Esto es con un contrato de prestación de servicios. Pero ya que viene avanzando el proyecto, rápidamente les digo, perdónenme, ya estoy en otra ponencia, rápidamente, ya que viene avanzando el proyecto, se requieren pues algunos adicionales que vienen, imponderables, que vienen surgiendo, como les decía yo, la socialización del proyecto. Tienes que entregar una manifestación de impacto ambiental, una de impacto social, y en el impacto social te dijeron, pues sí te dejo que me instales, pero si me impermeabilizas primero. Entonces ahí viene un primer punto de donde buscar recursos adicionales no contemplados en CENER y no los puedes pasar porque bajaste la cosa para un sistema fotovoltaico, no para impermeabilizar naves. Puedes incurrir en una gran falla ahí. Entonces, pues ahí viene la primera. Y la segunda viene ya en la propia, los problemas que yo les buscaba, que se vienen significando hasta en un 30%. Bueno, del presupuesto, por el tema de que los pisos, muchos de ellos ya no son apoyables, no te puedes poner todo concreto ahí y tienes que irte con vigas y estructuras voladas. Eso es lo que vino a concretar. Entonces, todo eso está contemplado, digamos, dentro de los estudios de Comisión Federal, así como la adquisición de los paneles. Por supuesto que nos consultaron y nos dijeron, bueno, vamos a solicitar paneles Tier 1 con certificación UL, certificación, algunas de las certificaciones que no tengo aquí, pero de última generación también para asegurar su disponibilidad en el mercado pues para al menos unos 2 o 3 años. Ya ven que este mercado es muy dinámico, el de los paneles fotovoltaicos. Entonces, por eso es que sí, se están pidiendo paneles de última generación. Estamos ahorita, cuando menos, solicitando de 545 watts, con básicamente con antecedentes de instalación, no necesariamente Tier 1. Pero sí certificaciones UL, algunas otras certificaciones de ese tipo. Todo ese tipo de estructuras, de condiciones tienen los paneles. Esos fueron los requisitos. Rápidamente, nada más les digo, el cablebús dice que si hemos pensado trabajar con cablebús, de hecho cablebús es parte del sistema de transporte eléctrico y sistema de transporte eléctrico decidirá si se lo pasa al cablebús, si le sobra para el del trolebús le pasa al cablebús. Bueno, es operado por ellos mismos. ¿Qué esperamos de ganancias? Es una excelente pregunta, porque si vendemos los 27 millones de kilowatt-hora generados al año al mercado mayorista, nada más se va a vender como a $1.20. Estamos hablando de 30 millones de pesos. Pero si lo utilizamos con un PPA, pues ya es más adecuada la utilidad. Y si lo retroalimentamos vía tarifas, sería la mejor ganancia y serían pues 27 millones de pesos multiplicado por 3 pesos por kilowatt-hora, más o menos gastos de operación y mantenimiento. O sea, ese tipo de análisis lo estamos todavía realizando, toda vez que estamos buscando la mejor opción, no tanto para buscar payback, sino sí para, uno, que sean los máximos beneficios para la central de abasto, y dos, que si entra CFE como coinversionista, ellos sí tengan una
un plazo de recuperación, dado que el dinero lo bajarían de su fideicomiso de energías limpias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, José Alberto. Nos encantaría seguir platicando de este tema porque realmente es muy interesante y en el plazo tan corto que lo pudieron hacer, y sabemos que tiene sus complejidades, pero que han de cierta forma podido sobrellevar para poder lograr el objetivo. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia y lecciones aprendidas. Ahora a Mónica, bueno, también hay varias preguntas, pero por tiempo, porque ya nos quedan muy poco tiempo para cerrar el seminario, nos gustaría, bueno, por un lado está la parte de los proyectos de los grupos ciudadanos. Si bien mostrabas la plataforma de transparencia ante la ciudadanía, había una pregunta sobre cómo pueden incorporarse a este tipo de proyectos los grupos ciudadanos. Creo que esa sería la pregunta por la cuestión del tiempo. Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Mira, pues en términos generales y del modelo, nosotros en nuestro modelo presupuestario atendemos aquellos objetivos que se plasman en los instrumentos de desarrollo estatal. En ese sentido, durante la elaboración de estos instrumentos, nosotros convocamos a la asociación, a la población en general para participar en esta planeación, ¿no? Eso por un lado. Además, contamos con consejos específicos para algunos de los temas. En este caso, en el tema de cambio climático, hay un consejo que coordina la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y tenemos un plan estatal de ordenamiento territorial también, en donde se plasman los objetivos y las acciones a realizar durante el sexenio. Entonces, es a través de de la construcción de los instrumentos y del consejo, y también en algunos casos, dependiendo del programa en específico y de la dependencia y sus atribuciones, también hay participación ciudadana en la implementación de estas acciones. Entonces, en términos estrictos, nosotros como parte del modelo incluimos esta parte de planeación, pero ya la coordinación específica para efectos de la participación ciudadana sí la llevan las dependencias y entidades o el consejo en particular de medio ambiente, y a través de la planeación estatal. Muchas gracias, Mónica. Sí, definitivamente este es un tema muy importante, porque no solo de los estados depende que podamos transitar hacia la economía que necesitamos para baja en carbono y resiliente, así que pues serán muy bienvenidos todos los grupos ciudadanos que puedan abonar y apoyar a este objetivo. Y muy bien, para Rafael Robles, la pregunta una de las preguntas que nos llegó y que me gustaría que pudiera ayudarnos a contestar es: ¿quién es la aseguradora del seguro paramétrico contra huracanes? ¿Y cómo fue el proceso de elección de la aseguradora? Actualmente es Banorte. Nada garantiza que lo siga haciendo. Por el monto de la póliza que se adquiere, esto se tiene que contratar a través de una licitación pública. Las agencias aseguradoras interesadas presentan sus propuestas y se selecciona pues la más apropiada, ¿no? La convocatoria para la adquisición de la póliza 22-23 debe abrirse hacia finales de este mes, de manera que los colegas de las aseguradoras o de agencias financieras que ofrezcan seguros que se vayan preparando para el concurso, porque pues nada asegura que sigamos con la misma. Si nos pueden ofrecer mejores condiciones, bienvenidas. De acuerdo, muchísimas gracias, Rafael, por la aclaración y estas particularidades del proceso que bueno, también con este tipo de instituciones financieras, pues sería lo ideal que se pudieran apoyar los distintos gobiernos estatales como lo han hecho ustedes para proteger pues a los arrecifes que son impactados severamente por los impactos del cambio climático. Pues muchísimas gracias por esta sesión. Sabemos que hubieron muchas preguntas, pero espero que con estas por lo menos se haya podido aclarar un poquito estas dudas. Y bueno, le cedo la palabra ahora
a mi colega Gabriela para que pueda dar cierre a la sesión. No, bueno, pues muchísimas gracias, André, muchísimas gracias a todas las ponentes la ponente y el ponente, ¿no? José Alberto, Mónica y Rafael, porque fueron muy interesantes sus presentaciones. Bueno, a manera de conclusiones, creo que queda claro que pues existen iniciativas muy interesantes a nivel subnacional para pues financiar una acción climática más ambiciosa a través de proyectos innovadores, como fue el caso de José Alberto, ¿no? Que nos presentó de la planta bueno, fotovoltaica, pero también ejercicios estructurados para, por un lado, alinear el gasto público hacia, bueno, pues estos criterios o estos objetivos de la política estatal de cambio climático, como nos presentó el caso Mónica de Guanajuato, y por el lado de Rafael en Quintana Roo también alinear o buscar generar recursos a través de distintos instrumentos, pueden ser los impuestos, pueden ser contribuciones, como ya mencionaba, pueden ser distintos mecanismos que también no solamente ayuden a recaudar para después financiar pues, ejercicios de adaptación y de mitigación, pero también ¿cómo se llama? Cambiar comportamientos, ¿no? Y pues eso también es un componente muy importante en la parte de los instrumentos de recaudación. Por supuesto, hay muchos otros casos que se pueden pues, tomar y de otros pues, estados que también están haciendo lo suyo. Aquí, pues ahorita con algunas de las preguntas, pues detectamos que hay mucho interés por continuar ahondando sobre este tema, y pues para ello creo que sería importante ofrecerles como comunidad, pues a lo mejor si no, se ponen en contacto con nosotros, ya sea con mi colega Saúl Pereira de WRI, que él no nos pudo acompañar el día de hoy, o conmigo directamente, pudiéramos a lo mejor buscar gestionar reuniones bilaterales como para poder profundizar un poquito más sobre estos temas y ver cómo se pueden exportar estas grandes ideas hacia otros estados y o municipios, ¿no? Esto es algo que, digo, por supuesto, no sé a qué tan gran escala lo pudiéramos hacer, pero bueno, es un ofrecimiento que podemos explorar para que podamos continuar con esta conversación. Bueno, pues ya no quisiera extenderme más porque ya estamos sobre la hora, así que nada más, si me permiten, voy a darles unos anuncios importantes de cierre para que, pues bueno, podamos continuar con los siguientes seminarios, ¿no? Entonces, pues queremos extenderles, ¿no? la invitación a los demás seminarios de esta serie que llamamos Mayo, Mes del Financiamiento Climático, y pues en estos siguientes seminarios compartiríamos más información, más experiencias y otro tipo de lecciones aprendidas sobre las oportunidades para el financiamiento climático que hay hacia los gobiernos estatales y municipales. Bueno, pues el próximo miércoles 18 de mayo estará el seminario Financiamiento Climático Internacional. Esto se enfocará a recursos internacionales para financiar proyectos que busquen evitar la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Después, el jueves 19 de mayo, estará el seminario Financiamiento Climático a través de proyectos de captura de carbono forestal. Así que, pues bueno, estos son los siguientes, ya después les compartiremos más información sobre otros más que habrán, y pues bueno, nos daría muchísimo gusto poder verles ahí. Y ya por último, pues al final de esta sesión van a encontrar una encuesta con 4 preguntas, en donde les agradeceremos si tienen oportunidad para dejarnos su opinión sobre este seminario. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente gracias a nuestras panelistas por sus excelentes presentaciones, a ICM por su apoyo en la organización del seminario, WRI también, por supuesto, parte de la comunidad, y a todas las personas que, bueno, que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que ahí ven en su pantalla, y pues nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.